Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Recuérdense, hay que suscribirse. Recuérdense, no se vale que no se quede hasta el final. Hoy va a estar sumamente interesante. Tenemos invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo personal, compañero constituyente, compañero de partido, y ahora se ha convertido en el gran analista político con mucho énfasis en el tema de la Constitución. Aquiles Fallase. Bienvenido, Aquiles. Gracias Roberto, por aceptar la invitación a esta charla. Y a todos los que nos van a escuchar. Antes de continuar con esta charla, para hacer el amor con responsabilidad y sin preocupación, recuérdense, hay una nueva marca de preservativos con lubricante, Masculan. Son alemanes, los encuentra en tiendas de conveniencia en las principales farmacias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís después de ese vaticinio? Después de desvelarme el domingo hasta las 5 de la mañana, todavía estoy algo de goma. Aquí les hay algo que a mí me gustaría que le explicaras a la población, es decir, ¿por qué insistimos tanto? ¿Por qué es el 14 y a las 16 horas? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué insistir? ¿De qué se trata? El 14 de enero se fijó, cuando estábamos en la Constituyente, al azar. Pero más que por qué se fijó, empecemos qué significa. Ajá. El calendario gregoriano, que es el que vivimos hoy en el año 2024, un día fue el minuto cero, el año cero, donde empezó la era católica. La era democrática de Guatemala nació el 14 de enero a las 16 horas. ¿Por qué lo pusimos así en la Constitución? Fue pura negociación política, pero significa la hora cero de nuestra democracia. Y entonces, en el artículo 8 transitorio de la Constitución, que contrario a lo que dice mucha gente, no está muerto, es, digamos, el momento cero donde empieza la democracia. Y la Constitución, en el apartado de los presidentes, habla que su mandato es 4 años improrrogables. 4 años quiere decir 3 años, 364 días. 364 días, 23 horas y 59 minutos, los cuales vencían a las 16 horas de cada 4 años el 14 de enero. Por eso es la importancia de que el acto de transmisión de mando se efectúe antes de ese momento, porque lo que sucede es que se genera un vacío constitucional y un vacío de poder. A las 4 de la tarde, el Congreso dejó de ser Congreso. Ajá. A las 4 de la tarde, Yamatei dejó de ser presidente. Pero Bernardo Arévalo ni el nuevo Congreso no estaban adentro. Pasamos de las 4 de la tarde a las 8 de la noche sin Congreso y sin presidente. Cuando hablemos de qué pasó, porque digamos Yamatei toma la decisión de mandar a dejar las insignias, de entregarle al Congreso como he hecho, hasta las 10 de la noche. No, eso a 10:40. Y la recibió el presidente del comité de debates, no el presidente del Congreso. Pero eso es un tema irrelevante. Ahorita lo importante es ese vacío constitucional que se armó de 4 horas. ¿Estuvo Guatemala sin alguien responsable de la constitucionalidad? ¿Estuvo? Sí, estuvo. No sabemos, porque la Constitución dice que el jefe del Estado Mayor del Ejército toma el poder. ¿Lo tomó? ¿Supimos que lo tomó? ¿No lo tomó? ¿No sabía que tenía que tomarlo? Nunca lo vamos a saber. Es que lo que sucede aquí es que como no realmente no damos a conocer realmente cómo es nuestro sistema, la población no lo conoce. La gente no lo conoce, pero lo que es triste es que los políticos y los gentes puestos de dirección no lo conocen. Ajá. No lo conocen, no les interesa conocerlo, y si lo conocen, juran que la van a defender y después están violando la Constitución. Hablemos de nuevo, ¿qué significa el acto ese de toma de posesión? ¿Qué es lo primero que hacen? Abren la urna con la Constitución original. Le dan la llave al presidente que está entrando y le ponen un collar de plata, sí, que
que significa que va a guardar la Constitución. Pero eso es muy elegante. Lo que significa es que los presidentes están amarrados como chucho con cadena a la Constitución. A la Constitución. ¿Verdad? Eso es lo que significa. Pero no, como no la conocen, no la entienden. Hay diputados que ven la urna ahí abajo, ¿verdad? En el hemiciclo parlamentario, con un libro, no saben ni siquiera que esa urna tiene la Constitución original que ahí la dejamos. Así es. Mucho menos que está con llave y que esa llave la tiene el presidente de la República en un collar de oro con jade, ¿verdad? Como, de plata con jade. ¿verdad? Y está, más que decir que es el guardián de la Constitución, lo hicimos con el tema de decir, está amarrado a la Constitución. Así, es que le dijimos en términos elegantes. ¿Sí? Usted es un chucho amarrado a la Constitución, mamá. ¿Sí? Así nada más. Bueno, entonces, el hecho de que Yamatei haya mandado una cajita con los símbolos presidenciales, Las insignias. se equivocó. Eso es irrelevante. Eso no es el poder. Ajá. El poder se le extinguió a Yamatei como que si fuera la carroza de Cenicienta a medianoche, solo que se le extinguió a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde y 1 minuto, ese señor estaba ocupando una plaza fantasma dentro de la casa presidencial. Pero más importante que se extinguió también el mandato del Congreso. El Congreso antiguo dejó de ser Congreso a las 4 de la tarde. Y entonces tenés la dicotomía que tenías diputados que eran diputados y que iban a volver a ser diputados, pero no habían sido juramentados. Estaba ese vacío. Queda ese vacío, porque digamos aquí insistimos mucho en que la Constitución dice el Congreso deberá reunirse sin necesidad de convocatoria el 14 de enero. Así es. ¿Verdad? Y nosotros sostenemos que inclusive si la legislatura que sale no los convoca, no llega. Se van a una cantina y ahí es el nuevo Congreso. El nuevo Congreso llega y los 3 más antiguos en edad y oficio, ¿verdad? Son la Junta de Debates Provisional y ahí se autojuramentan. Bueno, pero entonces a las 4 de la tarde, ¿qué es lo que estaba sucediendo en el Congreso? Sí. Estaba la Comisión de Calificación de Credenciales encerrada, presidida por un borracho que ya no era diputado, ni iba a volver a ser diputado. Sí, bueno, fue reelecto, ¿verdad? No fue reelecto. Sí. Entonces, ese señor... Esta comisión de credenciales, aquí es usurpación de funciones, o sea, ¿qué está haciendo? No, la Constitución lo reconoce. Bueno, la Constitución dice que es una entre sus atribuciones está la calificación de credenciales. Es una atribución del Congreso de la República, no de los diputados. Sí. Calificar las credenciales de los entrantes. Pero el término calificar está expresado muy abiertamente. Ajá. Porque desafortunadamente nosotros nunca previmos una situación más allá de donde me presentan la credencial. Bueno, mano, bienvenido a tu puesto y aquí estás. Claro. Que la quisieran decir, bueno, esta credencial es falsa, que te falta el finiquito, que el Tribunal Supremo estaba incompleto, que los magistrados estaban perseguidos. Nunca se pensó en nada. Que se fuera a jugar con todo eso. De hecho, la presidenta del Congreso que salió, ¿verdad? Del viejo Congreso, digamos, ella mandó una carta pidiéndoles que mandaran fotocopia de su credencial, fotocopia de su DPI. Ahí le agregó 2 temas más que no son requisitos. No tendría que haber estado ahí. ¿Verdad? Y que no tenían que haber estado, el finiquito y un tema de cuentas bancarias. Y esas tenían que haber estado entregadas el sábado. El domingo era un acto protocolario de llevar la original. Yo estoy en desacuerdo con eso. ¿Sí? No tiene por qué estar entregado antes. No es una oficina de ventanillas, no es la SAT. Donde, a ver, tráiganos su papelería y se la entregamos al día siguiente. Nené, es un acto político. La toma de posesión y calificación de credenciales es un acto político. Llegas con tu credencial original, llegas con tu DPI, ¿sí es usted? Llegas con tu credencial y tu DPI, soy yo. Y ahí dice que soy yo. Sí. Ya soy diputado. Muchas gracias, hermano. Hágase a un lado. Siéntese ahí, ahorita vamos a pasar adelante. Así es. Y el otro. Es un acto político de toma del poder. Ahora, no es un trámite administrativo. Claro, lo volvieron un trámite administrativo, aquí les de acuerdo a lo que nosotros diagnosticamos totalmente a propósito. Porque para mí, de que quisieron dar el golpe de Estado, quisieron dar el golpe de Estado. Pero fíjate que cuando hablamos de que quisieron, siempre hablamos quiénes y el golpe de Estado es muy etéreo. Ajá. Lo que querían hacer, yo digo que lo lograron, porque
hay dos inconstitucionalidades grandísimas en el tema de la toma de posesión. El primero es que obviamente no fue a las 4 de la tarde. Claro. ¿Okay? Bueno, fue hasta las 8 y pico de la noche cuando la Comisión de Credenciales rindió su dictamen y el Congreso todavía lo delibera. No tiene que deliberar nada. Ya es un dictamen, punto. Pero todavía se tardaron 1 hora en juramentar a los diputados. Los diputados fueron juramentados fuera de plazo, pero dentro del 14 de enero. El objetivo del famoso golpe era que Bernardo Arévalo no tomara posesión. Claro. Pero no tomó posesión el 14. No sé, empezaron la sesión de toda posesión. A las 20, no sé. 23 horas y 50 y pico minutos. Ahí va a estar el acta con esa fecha. Sí, ¿verdad? pero el problema es este. ¿En qué momento empieza la sesión de toma de posesión? Cuando dicen el maestro de ceremonias, buenas noches, y aquí entra la presidenta de Honduras y todo el sistema, o cuando el secretario de la Junta Directiva del Congreso abre la sesión. ¿En qué momento empezó la sesión? Si vamos al tema legal, en ese momento es, ¿verdad? Okay. Cuando el secretario... ¿Y ese momento cuál era? ¿Verdad? Cuando el presidente hace la invocación. No. Ahí. Cuando el secretario... Se abre la sesión, dice. Cuando el secretario de la Junta Directiva le quita la palabra al maestro de ceremonias y dice, se declara abierta la sesión, sí. Vamos a cantar el himno. Ese es el momento de apertura. Pero eso ya era el día 15. Ya era el día 15 de enero. ¿Y entonces aquí dice? Ahí está el vacío constitucional. Tenemos de las 4 de la tarde al momento real de la toma. Que no tuvimos presidente. No tuvimos presidente. Ahora, ¿qué además, se hace? Yamatei entregó hasta las 10 las credenciales. No, Yamatei, insisto. Él ya no era, aunque no les haya mandado dejar. Aunque no las haya mandado. Para empezar, el botón presidencial y la banda no es única. Ajá. Sí, las originales se las debe haber quedado él. Exactamente. Sí. Ya recuerdo. Y todavía el presidente nuevo no tenía su banda original nueva y su botón nuevo de oro. ¿Me entendés? No tiene sentido. Esa parte no tiene sentido. El poder no se entrega con una cajita. El poder se entrega a través de firmar el libro de oro. Eso lo sabes vos muy bien. Sí, al juramentar y la Constitución. Él siguió el ejemplo de Trump, de Bolsonaro y ahora Yamatei. Los 3 berrinchudos del mundo. Porque nunca nadie, ningún presidente del mundo ha dejado de llegar a felicitar al nuevo. Este es un acto de rata. Así simplemente se fue a meter en el desagüe y ahora hasta por Zoom lo juramentan. Pero aquí hay otra discrepancia. Que frente a una pantalla de televisión vos digas, yo juro ser del Parlacén, ¿dónde está la toma de posesión del cargo? Para la toma de posesión del cargo tiene que haber un acto solemne y una firma de un acta. ¿Dónde está? Yamatei no es diputado al Parlacén ahorita. No, ese acto por Zoom no tiene. No tiene ninguna validez. Pero a ver, aquí les ordenemos. ¿Intentaron dar el golpe de Estado? ¿Todo lo que nosotros dijimos? Sí. No, intentaron entorpecer la toma de posesión. Intentaron entorpecer la toma de posesión. La cantaleta del golpe de Estado yo nunca la repetí. Ya. ¿Ok? Intentaron... Yo sí. Para mí era intento de golpe de Estado. Intentaron evitar que Bernardo Arévalo tomara posesión. Sí, bueno. Eso sí lo lograron. Porque Bernardo Arévalo no tomó posesión después de la hora que tenía. Después de la hora que tenía que ser. Aquí hubo 2 luchas. La lucha política que arrancó cuando Sandra Jovel quería ser candidata, fue la escogida para ser candidata después de una semana de un montón de candidatos, y Sandra no junta los votos. Los diputados de las distintas bancadas empiezan a bajarse, a unirse a Semilla, y entonces ven que van a perder el control del Congreso. O sea, 2 temas era tratar de que Bernardo no tomara posesión, y el otro es, si toma posesión, sigamos teniendo el control del Congreso, por lo menos. Y empezaron a perder los votos. Lo que pasa es que toda la gente está tan acostumbrada en pensar en términos de la legalidad y los legalismos formales que se les olvida una cosa. La soberanía radica en el pueblo. El pueblo se la delega al Congreso.
para que ejecute un acto de poder, que es entregar el poder al presidente electo. Eso es un acto político y es un acto de soberanía. No tiene nada que ver todos los legalismos y las leguleyadas articulosas de todos los abogados. Y con haber hecho lo que el Congreso hizo, de derogar el decreto 124, que era el que los había recibido adentro del Congreso como independientes, el Congreso dijo en un acto de soberanía, no hay nada, aquí somos el pueblo y el pueblo manda. Y ojalá eso hubiera significado un hachazo así en ese cable conector entre el Congreso y la Corte de Constitucionalidad. Porque la Corte de Constitucionalidad no es superior al Congreso. Y en cambio ahora la gente está esperando que la Corte le ordene al Congreso. Hacer al Congreso de la República. No, entonces, y entonces consultémosle a la Corte, preguntémosle a la Corte, a ver qué dice la Corte. Entonces, y eso ya se volvió... Lo hecho al principio está bien hecho, es un acto de soberanía. Ajá. Lo que quieren hacer ahorita es una chapuzada legal. Intentaron que Bernardo no tomara posesión. Cuando vieron en el camino, armaron un relajo en el Congreso, la comisión de credenciales se abrogó temas que no tenían nada que ver. Hay un acto ahí que aquí fuera de cámaras estábamos platicando con producción, que es el jaleo que los diputados de Semilla hicieron al violentar la puerta de la comisión de credenciales. Ajá. Eso estuvo muy bien hecho, pero no por el berrinche que se hizo. La administración es pública y los actos de la administración son públicos, quiere decir que en esa comisión de credenciales tenía que haber estado la prensa tomando todas las notas. Tomándole fotos. Lo que pasa es que desde Otto Pérez empieza el tema de las confidencialidades y empieza el tema de puertas cerradas y el tema de que no hay conferencias de prensa y solo por comunicados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso la gente se lo creyó que era lo normal. No. Y no. Lo normal y la tendencia mundial es que todo sea transparente. No es que sea tendencia, es que así dice la Constitución. Todos los actos son públicos. Y vos ves en los congresos del mundo las cámaras en el Salón del Pueblo, claro, en las oficinas. Bueno, así trabajamos en mi época, porque fue cuando se aprobó la ley de libre acceso a la información. Empezamos a poner cámaras para todos. Eso era la edad de piedra. Jefes de bloque, todo. Ya había cámaras. Ya había cámaras, claro. Implementados el tablero. Yo empecé votando, se levantaba la mano y tuvimos que pasar al cambio del tablero electrónico. La historia que vos contás. ¿Cuántos a favor? Todos a favor, muchachos, ahí estamos. Claro, y eso me tocó a mí, ¿verdad? Sí. Se pregunta si hay mayoría. Sí, habiendo mayoría, está. Duda. Vuelvo a contar. No, sí hay, ¿verdad? Claro. Y por eso tuvimos que meter el tablero electrónico. Y les costó. Entonces, la pregunta es, de todo esto que aprendimos. La lección. La Constitución funcionó. La Constitución funcionó. Sí. Es lo que yo he venido diciendo. Los perros ladran y ladran y ladran, pero la caravana avanzó y avanzó y avanzó. Todo, si lo analizamos fríamente, absolutamente todo lo que tenía que suceder, sucedió en tiempo y según protocolo. Perfecto. Todo. Entonces quiere decir que la Constitución funcionó, la ley electoral funcionó. Venía funcionando desde antes, funcionó la ley electoral, paró los intentos de sacar a Semilla de la contienda, de tratar de declarar nulas las elecciones, de tratar de decir que hubo fraude, y el 14, el intento de que Bernardo no tomara posesión. Después, ya en el Congreso de la República, lo que estás contando, la comisión de credenciales, que no debió haber sido así, debió haber sido pública, los diputados debieron haber entrado con prensa enfrente, ¿verdad? Se irrumpe a patadas, entra Orlando Blanco primero, Jonathan Mencos, ¿verdad? Que fueron los que entraron a exigir que fuera público y sobre todo que aceleraran el proceso. Sí, pero fíjate que, ¿cómo puedes exigir que sea público? Si es un derecho constitucional que sea público. Claro. Por eso digo, ¿qué aprendimos? ¿Se recuerdan? Hablamos la semana pasada de lo fuerte que es el dolor de oído, el dolor de muela. Hablamos de Anestil en gotas. Lo encuentra en sus farmacias más cercanas, pruébelo, con un par de gotitas se va el dolor. Sí, bueno. Aprendimos que la discrecionalidad mata cualquier cosa. Y esto nació
con las comisiones de postulación cuando aceptaron a 2 doctores falsos en el Tribunal Supremo Electoral. Bueno, nacimos con 2 patas tuncas, porque son 2 mentirosos que estaban ahí en el Tribunal Supremo Electoral. Esa gente se prestó a todo tipo de movidas. Todo ese tipo de movidas culminó en una elección que fue calificada de dudosa. Dio el camino al fraude, al grito de fraude, dio camino a los antejuicios que los tienen ahorita fugados, dio lugar también a todo querer intentar anular la segunda vuelta, la toma de posesión. Entonces, lo que tenemos que hacer es, 1, quitar la discrecionalidad del actuar público. ¿Dónde empieza eso? Empieza mañana, con las leyes de comisiones de postulación. ¿Por qué? Porque dentro de 3 meses ya tienen que estar instaladas las nuevas comisiones para elegir a la próxima corte. Entonces, los misma gente, con la misma ley, el mismo resultado, tendremos corte. Y si se mantiene el mismo secreto y las mismas negociaciones bajo, vamos a tener el mismo tipo de corte. Segundo, ¿qué más aprendimos? Sí. Aprendimos que hay muchos vacíos legales. El primer vacío legal, importantísimo, constitucional, es el que hablamos aquí. El 14 a las 16 horas tiene que estar culminado el proceso. El acto de toma de posesión. No, el 14 a las 16 tiene que haber nuevo presidente. No el acto, tiene que haber nuevo presidente. Y ahí fue un error de plano de los pichones que tomaron el Congreso ahorita. Ajá. Porque al darse cuenta que eran las 11 de la noche, lo que correspondía era una comunicación pública y por supuesto un telefonazo. Señor presidente electo, véngase para el Congreso, pero ya. Yo te cuento, yo creí que lo iban a hacer. En la caravana presidencial, en 15 minutos hubiera estado ahí, 11:15, le toman el juramento y le hacen firmar el libro. Y se hubieran movido después al teatro, al discurso. Y después se van al teatro y al parque, pero ya como presidente investido. Ahora, ¿eso por qué se da, Aquiles? Porque mira cuántas temas de la ley... Inexperiencia. Pero estamos acostumbrados a que no se cumple, de todos modos ahí vamos. Exactamente. Luego aprendimos también que hay muchos vacíos legales en la ley. Ahorita el más notorio fue el tema del antejuicio de los presidentes y vicepresidentes electos. Eso está un vacío ahí terrible. Ok, es terrible. Entonces, tarea de este Congreso, reformar la ley de antejuicio y agregarle ese artículo. El presidente electo y la vicepresidenta electo también tienen antejuicio. Y lo ve fulano, de la corte o esto. No, eso de ley tendría que ser la corte. Eso para cerrar las puertas para que dentro de 4 años tengamos la misma cantaleta. Primera lección. Ya van 2 segundas lecciones. Lo tercero es que no importa cuánta voluntad haya para una cosa o la otra, lo que debe regir es el mecanismo. El mecanismo de la Constitución y el mecanismo de la ley electoral. ¿Por qué? Porque tenemos la tercer laguna legal, o barranco, o tal vez hoyo negro legal. Ajá. ¿Cómo puede un juez penal suspender un partido político? No puede. Simplemente no puede. Pero tiene que decirlo la ley. La ley de rango constitucional y la ley de rango ordinario. No sé. Jamás los constituyentes esperábamos que un curruchiche, vamos a decirlo así, o quien lo asesore, fuera a buscar en una ley de la delincuencia organizada un artículo, ni siquiera para que sirve para suspender organizaciones mientras las están investigando y agarrarse de eso para suspender un partido. Así es. Y que eso le sirva a la comisión de credenciales para decir que entonces los de Semilla los van a juramentar, pero como independientes. O sea, ya eso ya... Pero ahí seguimos en la huizachá. Ahora hablemos de política y de respetabilidad. Pero hagamos lecciones. Primero, el vacío legal de la Constitución y de la hora. Sí. Segundo, el vacío legal de la discreción. Tercero, el vacío legal de la ley de antejuicio. Y cuarto, el vacío legal de lo que es la ley del crimen organizado o cualquier otra ley. Que esté sobre la ley electoral. No puede estar sobre, siempre está abajo. Por eso, que ninguna de esas, dejar bien claro que ninguna puede estar encima de la ley electoral. Entonces ya nos movemos al campo político y al campo
de respetabilidad social. Ajá. ¿Cómo me sentiría yo o cómo te sentirías vos? Vos, ¿cómo se llama el gordo ese que fue presidente? ¿Ah? ¿Qué respeto le tienen al señor ese? Impresionante, porque aquí hay que contarle a la población. Miren, la Junta Provisional de Debates está integrada por los 3 diputados más antiguos en edad y en tiempo de servicio. Se supone que es porque son los que más saben. Y han visto todo. Y han visto todo y no van a meter las patas como las metieron estos 3 amigos. Y no se acordaban del gordo que fue presidente. Ni siquiera recordarse el presidente. Y fue 2 años presidente, ni siquiera uno. Dejar el micrófono abierto, ¿verdad? Y para que se oiga el Tal vez fue a propósito. ¿Ah? Eso tal vez fue a propósito. No, Cuartas no sabe ni dónde se apaga. Él nunca había estado sentado ahí. Luego. Nunca. A pesar de ser el diputado más antiguo, nunca había dirigido una plenaria. Y no solo eso. ¿Verdad? Se puso muy nervioso. Claro. Porque cuando le pasaron el orden del día, él decía ahí revocar el decreto 124, que era el haber tomado posesión como independientes. Y después decía elegir junta directiva. Se puso tan nervioso que lo hizo al revés. Y es lo que está dando origen a este amparo de... Claro, ahí Santa otra Jovel. vez para la población. Cuando ustedes vieron en televisión que se dejaron ir todos sobre el presidente y se encaramaron en las curules y todo, fue porque este presidente que le gritó al gordo, ¿verdad? No entró a conocer Lo que tenía que lo conocer. que tenía que conocer antes, que era la moción privilegiada que borraba esa absurda aprobación del acuerdo Así 124, es. ¿verdad? Así es. ¿Sí? Se puso nervioso y lo que hizo fue tirar primero la primera planilla. Y regresamos a lo que vos observás. Es el diputado más viejo del Congreso y el que más experiencia tiene. Y se nos pone nervioso y mete las patas. Y de ahí. ¿Y entonces qué podemos esperar de los pichones? Sí. Peor todavía. Es Otra lección. Es No complicado. por tener tiempo de estar ahí saben más. No, hace falta educación parlamentaria. La Constitución solo te exige ser guatemalteco y tener 18 años. Así es. Muy bien. ¿Verdad? Pero uno se educa para hacer las cosas. No sos diputado a trancazos, no sos diputado de casualidad. Y es que aquí por lo menos ese guión que le dan, lo hubiera leído un par de horas antes o ni siquiera. No existía. No existía un par de horas antes. Eso todo esto se fue haciendo en el camino, en la bola de nieve. Estaban los asesores legales de ambos lados. En este intento para que Bernardo no tomara posesión, se fueron creando cosas y se fue creando la bola y se fue creando ese tema. La comisión de credenciales que hizo más de lo que tenía que hacer, se encerró, la llegada ahí a patear las puertas para que exigiera que fuera público, el acuerdo de decir sí los vamos a juramentar, pero como independiente, lo cual no tiene nada que ver, y después llegar ahí, juramentarlos, después de haber aprobado eso, toman posesión estos 3 bueno, y no saben cómo manejar el pleno. Y dejaron de juramentar a uno. Bajo un argumento que después fue revocado, que provocó la juramentación en solitario. Sí. Quiere decir que regresamos al tema de que si querían evitar, dar el golpe o evitar la toma de posesión. Porque Julio Héctor iba de candidato a presidente. Claro, y es que Julio Héctor por eso lo parquearon y hay que contárselo a la gente. Julio Héctor era como un tercero en discordia, ¿verdad? Si la planilla del antes oficialismo no tenía resultado, como fue, no lograron juntar los votos, la gente se fue bajando, y Semilla no lograba juntar los votos, lo lógico era que saliera una tercera en discordia, y ese tercero en discordia era Julio Héctor. Entonces había que meterle un juicio a Julio Héctor y estar de acuerdo con la comisión de credenciales para que hiciera algo que tampoco le tocaba, que era decir que no puede tomar posesión porque tiene una demanda pendiente. Bueno, entonces ahora hablemos del montón de delitos que se generaron ese día. A ver. Bueno, el primero es usurpación de funciones, usurpación de calidad, prolongación del mandato y violación a la Constitución de Javier Hernández. Él, siendo exdiputado a las 4 de la tarde, seguía presidiendo una comisión de credenciales. Ahí prolongó su mandato. Ahí usurpó la calidad de diputado porque ya no era. Y ahí violó la Constitución. Ese cuate debería servir de ejemplo de la democracia y estar en el bote
porque sus delitos fueron flagrantes y en televisión. Ojo, para los que quieren que la Corte de Constitucionalidad o los tribunales metan al bote a la gente que tomó posesión, realmente los que deberían de estar presos fueron los que se abrogaron funciones y tareas, para decirlo un buen chapín, que ya no tenían. Exactamente. Porque ya ni eran diputados. Bien podía haber estado sentado en lugar de Javier Hernández, Luis Pacheco, de los 48 cantones. Porque ya tenían la misma calidad de ciudadanos. Exacto, ciudadanos de a pie. Entonces nos pone la pregunta sobre la legalidad del decreto 124. Claro. Y es que Porque luego, sí, ¿me entendés? Ah. Todos los amparos que se van a dilucidar ahorita tienen como origen el decreto 124, que originalmente recibía a los diputados como independientes y por ser independientes no pueden pertenecer a la junta directiva. Regresamos al decreto 124. Ese decreto 124 es nulo de pleno derecho porque fue firmado por alguien que no era diputado. O sea que ni siquiera tiene materia la Corte para decir Exactamente. que porque los amparos van contra la toma de posesión de Semilla, ¿verdad? Porque eran independientes, porque derogaron el 124, cuando el 124 ni siquiera debería de haber existido. Exacto. ¿Verdad? Y sí debería haber existido, pero por un diputado que estaba vigente, no por un exdiputado. Sí. No, Para empezar, eso es casi como que vos te hubieras llegado a sentar a la silla de Javier Hernández y hubieras dicho... Mucha, como no saben, les voy a sacar la tarea aquí, si no nos va a dar tiempo. No y lo mismo, como yo soy exdiputado, fui expresidente del Congreso, yo les firmo mucha. Sí, pues, yo presento ahí la iniciativa. Cabal. Y la aprobaron los diputados que ya no eran. Exacto. Que ya estaban en esa parte protocolaria. Así es. De manera, entonces aquí les digamos que, repitiendo el tema, ¿verdad? Intentaron que Bernardo no tomara posesión, aparte de lo que habían hecho antes del 14. El 14, tal y como lo vaticinamos, y siguieron en su intento de que y no tomara siguen posesión. en su intento. Mira pues, entonces ahora ya tenemos que hablar del amparo. Sí. Va, pero hablemos de qué está pasando ahorita. hablemos de la teoría general del amparo. Sí. Hasta hace 2 cortes, la Corte de Constitucionalidad fue siempre uniforme en decir, si vos no sos el afectado, no tenés derecho a plantear amparo. Eso se llama legitimación activa. Ajá. ¿Quién está planteando el amparo? La fundación. Y la fundación no es parte ni fue afectada. Entonces, ¿por qué la Corte lo La admite? Corte no le dio dado ni trámite. No. ¿Sí? Ahí hay un tema bien importante. Todos los amparos en Guatemala, Tiene que darse trámite. vos podés agarrar una servilleta y poner auxilio, necesito amparo, y entregárselo a cualquier juez que tengas a la vista. ¡Pac! Y tiene la obligación de darle trámite. Y tiene la obligación de darle trámite. No hay para dónde. Entonces, cuando la gente sale diciendo, le dieron trámite a mi amparo, están hablando idioteces, no saben. ¿Qué? A todos los amparos se les da trámite. Le fijaron 48 horas al Congreso. Mano, eso es el artículo 1 de la ley de amparo. Dice, se le dará audiencia a la parte impugnada por 48 horas, a la parte denunciada. O sea, si vos sos policía... No es noticia. No es noticia. Es obligación. Es obligatorio. Después de que el Congreso, en este caso el Congreso, haga su reporte, haga su informe, la Corte se va a ver en 2 caminos. ¿Da el amparo provisional o no lo da? ¿Cuál es el motivo para dar un amparo provisional? Y entonces aquí es para reírse. A ver. Porque las Cortes siempre han dicho, ¿lo dan o no lo dan? Porque lo consideran conveniente. ¿Qué es eso? Pues hermano, creemos que sí, va, denle pues. ¿Me entendés? Entonces, si no dan el amparo provisional, todo sigue como está para mientras. La junta directiva sigue y Samuel Pérez es presidente y la Corte de Constitucionalidad se puede tomar 2 años, 4 años en dictar sentencia. No tiene obligación de dictar sentencia mañana. El caso de Suri Ríos, eso fue en el del 2019,
2019 al 2023. Ajá. En el 2019 no le dieron el amparo provisional a Suri Ríos para que participara. No pudo participar. No pudo participar. Y se quedó el caso ahí dormido. Se casó dormido hasta el 2010, hasta el 2022. Cuando 2023 2023, ya cuando había arrancado campaña, ya que lo usó, le dan el amparo Ajá. para que sí pueda participar. Quiere decir que ya hay precedente que la Corte se tarda 4 años en un amparo. Entonces, si la Corte se queda ahora, ok, muchachos. Incluso era un amparo que decía, debió haber participado la vez pasada Sí. y no se la vamos a poder Maya. prohibir esta vez. Pero ahí está, quiere decir que si no dan el amparo provisional, la Corte puede tardar 4 años. Y ahí cuando el 14 de enero del 2028, a las 16:02, la Corte de Constitucionalidad puede dictar sentencia. Sí, mucha, estaba mal hecho. Bueno, Aquiles, pero ¿qué va a pasar? La Corte no va a dar el amparo provisional. No hay materia. No sabemos, razón. no sabemos. Aquí ¿No? sí, no sabemos. Acuérdate ¿Crees que todavía la Corte se va a atrever a decir esa junta directiva Mira. no debió ser electa? cualquier cosa que haga la Corte, solo hay una cosa que sí va a hacer siempre, Sí. que es que todo lo actuado es legal. Los 4 años de usurpación de la Corte Suprema, todo lo que hicieron, Sí, pues. Se- Esos 4 años son ilegales, pero todo lo que hicieron es legal. así es. Entonces, la toma de posición de Arévalo está firme sí o sí. Así que no se ilusionen, ¿verdad? ¿Eh? Los que quieren que Bernardo no sea presidente, eso ya no tiene retorno. La toma de posición está Ya fija está. sí o sí. Ya Lo- fue juramentado. Lo ante la peor que Constitución. puede pasar es que la Junta Directiva cambie. Nada más. De hecho, también habría que adelantar que en la Junta Directiva es que aquí también Hay que diputados quedar- expulsados. Hay 2 diputados que Sandra los va a expulsar del partido, porque no estaban expulsados. Ya salió hoy en la mañana. Pero ellos todavía están en el proceso, ¿verdad? Porque Bueno, para sí. que te expulsen de un partido... Tienes que pasar por el Tribunal de Te Honor. tienen que citar el Tribunal de Honor, te tiene que Bueno, oír pero y vencer en el juicio. Ahí ya le entramos al tejido fino. Sí. ¿Quién es el que dentro del partido cualquiera, y especialmente dentro del partido UNE, quién es el que firme el acta expulsando a los diputados? El secretario del partido. No el secretario general, el secretario de actas. ¿Quién es el secretario de actas? Adín Maldonado, el expulsado. Se va a firmar el mismo. Esa no me la sabía. Ajá. Se va a firmar el mismo que yo me expulso a mí mismo. ¿No? Eso no va a pasar. ¿Me entendés? Sí. Y luego, en todo caso, cuando citen a los diputados al Tribunal de Honor, ¿quién es el presidente del Tribunal de Honor? Adín Maldonado. Él es el presidente del tribunal. ¿Sí ves? Entonces no se va. Él, No se va a citar el mismo. él, Ese proceso no se va a dar. él se va a citar el mismo y se va a expulsar el mismo. Eso no va a pasar. O sea que las posibilidades de que tengan que elegir una nueva junta directiva no existen. No. ¿Ah? Sí existe la Si posibilidad. la Corte dice que... Mira, ahorita, Ajá. como el pronóstico del tiempo, la probabilidad de lluvia es 50%. Ajá. ¿Qué significa eso? Tal vez sí, tal vez no. Eso es todo lo que significa. 50% de probabilidades es tal vez sí, Bueno, tal vez no. Pero que quede claro que aunque se repita la elección de junta directiva de Bernardo acuerdo a Alévaro la ya no lo mueve. constitucionalidad, Bernardo ya no tiene, ya fue juramentado, Y entonces ya es el presidente. regresamos a lo que es el acto de soberanía. Ajá, El Congreso, en un acto de soberanía, delegó el poder al presidente. sí. Y el poder lo reconoció, el poder de las armas, el ejército. Ahí ya no hay para atrás. Y lo reconoció el poder de la iglesia. Ajá. Ya no hay para atrás. Entonces, que Bernardo ya no lo pueden quitar, ya no lo pueden quitar. Que tal vez Samuel Pérez lo quiten o no, pues como diría el pronóstico de lluvias, 50%. Tal Y vez sí, en tal vez todo caso, si muchos lo que van a lograr es que se repita la elección, esto va a hacer que Lo los que- diputados que apoyaron a Samuel Pérez lo vuelvan a apoyar. Tal vez. ¿Verdad? Ahí está el truco. Tal vez. Tal vez. Porque significaría una segunda negociación, pero esta vez ya con el presidente de ellos en el puesto. Una cosa es negociar. Cuando todavía no es mira, tomado posición. mira vos, Bernardo, vas a ser presidente, te ayudamos y nos ayudas con esto. Pero ahora, señor presidente, las condiciones son las siguientes. Ya son Cambian. dos negociaciones distintas.
Ahora ya sabemos quiénes son los ministros, quiénes son los viceministros, en dónde están. Y ya sabemos quién manda de Yo verdad. te quisiera contar que, digamos, ya en el Congreso, para variar, vos que lo conoces perfectamente, ya pleitos por las oficinas, pleitos por el personal, quién va a ser el jefe de bloque, quién va a presidir una comisión, ya esos problemas internos ya están, y eso ya es pan diario, ¿verdad? Y hasta que no se cambie el sistema funcional del Congreso, que es la gran lección, ¿verdad? Digamos que la quinta de todo, de qué aprendimos, ¿verdad? Es cómo hacer que ese acto protocolario, pero al mismo tiempo contemplado en la ley, no tenga dudas, incluyendo, Aquiles, hasta para conseguir una oficina es una negociación con el diputado que se va, déjame tu oficina, ¿qué me vas a dar a cambio de la oficina? Es impresionante. ¿Ah? Mirar la capacidad de negociación que va a tener este patojo que era bartender en la antigua. ¿Cuál oficina le va a tocar? ¿Me entendés? Significa ¿Qué nada más. ¿Qué oficina? Sí. Significa simplemente. Yo ya hablé con Yari el mismo 14. Bueno, la gente no sabe quién es Yari. Es el jefe de protocolo del Congreso. Que roba cámara siempre ahí, ¿verdad? Cabal. Que dice, que hablarle al oído al presidente. Le dije, sí, cabal. Muchos Yari, usted se está robando el show. Le dije, Sí. cabal, pues salí en todas las tomas, salía él, diciéndoles qué hacer a los nuevos, porque ni siquiera lo habían estudiado. Pero con todo respeto, digamos, para nuestro otro amigo en el Congreso, la diferencia en tener carrera en la función pública, el acto de toma de posesión de Bernardo en el Palacio no tuvo errores. Al montón de errores que sí tuvo el Congreso por poner cuates, traidas y todo lo que querés como directores de los distintos departamentos que no dejaron que el que tenía que dirigir la reunión lo hiciera. Ahí se le nota la cara de enojado. Y esa es la metedera de pata, dejan el micrófono abierto, se saltan el tema, se dejan ir los diputados encima. Es un tema que tarde o temprano vamos a tener que hablar, que es... Y ya dentro de lo que está sucediendo hoy, Ajá. no sé si ayer viste el programa ese de CNN, del presentador este que siempre está dándole batalla a Guatemala. Ajá. Inició el programa con 22 minutos de reclamo contra el presidente nuevo. ¿Por qué? Porque el presidente, cuando era presidente electo, igual que cuando era el presidente electo Yamatei, ofrecía dar la cara en las cámaras internacionales. Y ahora que Fernando El Rincón le pidió una entrevista a Bernardo Arévalo, Ya no se la dio. no se la dio. Entonces, la cosa no se mira tan así, tan simple. Aquí, en ese partido, hay una lucha intestina de la gran diabla de poder. Ahí vamos a ver la facción de los dinosaurios, a ver si logra tomar posesión contra la facción feminista o contra la facción de los patojos. Ahorita es muy temprano, ahorita ni siquiera... Ahorita estamos como cuando levantaron la persiana del cine y ya dijeron, pasen mucha, vamos a ver qué pasa. Bueno, Aquiles, pero entonces, lecciones número 1, la Constitución funcionó. Les guste o no les guste, funcionó. A todos los que dicen que es una Constitución hecha con las patas, qué patas más diestras, mucha. Sí. Bueno, funcionó. Funcionó a pesar de los pesares, a pesar de la lucha, de la mala y fíjate que ha funcionado ¿sí? en dos momentos ultracríticos. El serranazo y ahora. Y ahora. Ajá. Y ya no digamos en todos los demás. Bueno. Funcionó la ley electoral. Una ley constitucional. Y funcionó el sistema de conteo de votos. Porque eso es a través de solo el esfuerzo ciudadano. Fíjate vos que cuando la querían agarrar contra 125,000 voluntarios ciudadanos. ¿A qué llegaron, verdad? O sea, sí. Pero pues, funcionó, gracias a Dios. Pero tenemos lecciones aprendidas. Aquí hablamos de 5 lecciones aprendidas que tenemos que entrarle al cambio. Pero una de las lecciones, aquí les digo, con lo que yo quisiera ir terminando, es el tema de necesitamos más formación y capacitación política. Ya vos hablaste de la urgente necesidad de tener capacitación legislativa. No puede ser que los 3 más expertos no puedan dirigir una sesión en el pleno y se dé lo que se dé. ¿Qué han hecho en el Congreso 30 años? Imagínate. ¿Solo estaban acostumbrados a levantar el dedo o qué? ¿No sí, ellos sí son de los de todavía de la época en que no se usaba el tablero electrónico. Cabal. Entonces, necesitamos... capacitación por ahí. Pero necesitamos formación política. Empezamos por el principio. ¿Sí? Formación ciudadana. Que cualquiera que tenga interés en saber de la política, por lo menos se sepa de lo que está hablando.
y no que estén emitiendo opinión sin conocer el fondo. Formación ciudadana. Conocer la Constitución de la República como mínimo, porque no se trata de que conozcan todas las leyes. Y luego ya Tus siendo un derechos y ciudadano obligaciones. informado, ya puedes ser un candidato informado. Y si sos electo, ya sos un funcionario informado. Por lo menos informado. Así vas. Sí. Y entonces, ya siendo electo, ya necesitas capacitación específica. Y para poder criticar. Y para eso existe, Si nunca te has metido para en eso existe el candidato. Instituto Caminemos. Ahí nos llama mucho. Practicando. No, por eso existe ahí, dice, este es aquí. No, ¿cómo es? Yo soy Aquiles Fallase, esta es mi lectura. Esa es la forma de capacitar a la gente. A través del Instituto de Formación y Capacitación, al Instituto de Estudios Constitucionales. La verdad es que hay que aprovechar de verdad ese conocimiento que solo da la vida, más toda la formación, capacitación. Pero fíjate universitaria, que yo discrepo con vos. Porque si no, vamos a seguir en esta ignorancia de la gente. Hay gente que cree que todavía pueden quitar a Bernardo, que todavía pueden evitar que... La vida te da formación si vos querés formarte. Sí. Y el mejor ejemplo es lo que estamos hablando de los 3 diputados dinosaurios, Claro. que han estado toda la vida en el Congreso y no sabían cómo dirigir una sesión. Nunca se imaginaron. Ni Inés, ni Huicho, ni Martínez, Cabal. que algún día van a estar sentados ahí. Cabal. Menos, sobre todo Juan Martínez jamás se imaginó que él iba a estar sentado en la silla presidencial dirigiendo una sesión, mucho menos que iba a ser una sesión tan importante como es la juramentación. Y tan compleja. Y después tan compleja que era una sesión en mitad de un intento de que no tomara posesión Bernardo, ¿verdad? Así mero. Sí. Y el tema otra vez de meter a trabajar en la administración pública gente por cuello sin formación. Sí, ese es un tema que tenemos que hablar aparte. La ley de servicio civil y su verdadera implementación. La burocracia tiene que ser la burocracia eterna y permanente. Así como aquí creen que porque el Deep State tiene una gran burocracia en el Departamento de Estado, es malo. No, eso es lo que queremos. Gente profesional, formada profesionalmente, que ejecuta profesionalmente su mandato. Llegue quien llegue de político enfrente. Es el caso del ejército. El ministro es una entidad política de contacto con el mundo civil. Sí. Pero el jefe del Estado Mayor no. El jefe del Estado Mayor es el administrador de una institución que trabaja como reloj. Pues es la diferencia, ¿verdad? ¿Quién es entre la iglesia y el ejército versus el tema del Estado? Así es. Ahí hay formación, capacitación, tiempo de servicio, jerarquía, respeto al mando superior. Hay un dicho que a veces lo dicen despectivamente, pero es el centro de todo. Chafa y cura. Comida segura. Comida segura. Claro. ¿Qué tal si un burócrata fuera con comida segura? No, de eso se Ahí trata la ley de estamos. servicio civil, Ahí ¿verdad? vamos. Si la carrera de servidor público fuera comida segura, entonces la gente estaría haciendo verdadera carrera. Así es. Pero entonces, miren, no se vale que digamos que Bernardo todavía puede no ser presidente de la República, no se vale. No se vale que sigamos jugando con las leyes de la manera que lo estamos haciendo, porque al final la Constitución triunfó y a pesar de esas lagunas que tenemos que Pero corregir... el problema de jugar llegamos con al las fin. leyes Sí. es que un día te va a tocar que te jueguen la ley en contra tuyo. Bueno, sí. Yo lo digo. Por eso el respeto absoluto a la ley garantiza tu libertad. Yo lo digo. No envenenen el agua de la que después van a tener que tomar. ¿Sí? Y nos tocó del otro lado. Cambiar la ley del Ministerio Público para que no pudieran quitar a Telma Aldana. Ahora es la ley que no permite quitar a Consuelo Porras. Y es la que no se animan a quitar. Porque ahorita, tienen los 92 votos para hacerlo. Pero vamos a seguir legislando casuísticamente. Este tiene que ser un tema también de un podcast. Hablar de qué va a pasar es el problema. con Consuelo Porras. Legislar con el hígado no se puede, pues. Sí. Consejos. ¿Funcionó la Constitución? 5 lecciones que aprendimos. ¿Qué va a pasar con el amparo? ¿Qué podría pasar en ese tema lento? Y sobre todo dejarle claro a la población la toma de posesión de Bernardo Arévalo y su señora vicepresidenta. La transición ya se dio y no tiene retroceso. Ya se dio, ¿sí? Fue legal y aunque la junta directiva no sea legal, todo lo actuado
va a ser avalado como legal, así como la Corte Suprema de Justicia, que actuó 4 años ilegalmente, pero cada sentencia que dictó era legal. Bueno, sobre todo los que están metiendo amparo son los que hicieron que esta corte se quedara tanto tiempo ahí. Así es. Así que sería como admitir que esa corte que ustedes dejaron ahí, todo lo que actuó no tiene legalidad y entonces todos esos juicios serían nulos. No se puede y no se vale. Gracias, Roberto. Muy bien, como siempre, si usted se sintió ofendido o ofendida con algo, dijimos, un cafecito, todo lo arregla, ¿verdad? O oiga otro podcast que dice no se enoje. Que no se enoje. Muy bien, hasta la próxima en otro capítulo de Roberto Alejos Podcast. Muchas gracias.